Buenas tardes. Continuamos con nuestro estudio de las funciones de variable compleja. En este caso para retomar todo lo que tiene que ver con derivabilidad de funciones de variable compleja. El concepto de derivada ya lo hemos visto la clase pasada y habíamos prometido ahora ver un concepto más fuerte que se llama analiticidad. Las funciones analíticas realmente son el corazón del estudio de cualquier curso de variable compleja. Cuando una función es analítica en algún conjunto, tiene un montón de propiedades que son muy buenas y que son deducibles y que realmente no las tienen funciones que son derivables a secas. Nosotros lo que vamos a hacer es justamente tratar de fijar bien ahora cuál es el concepto de la analiticidad, qué quiere decir que una función sea analítica, y vamos a en las clases posteriores aprovechar esa definición y las propiedades básicas que vamos a establecer hoy para obtener conclusiones interesantes sobre, por ejemplo, qué significa integrar una función analítica, qué significa desarrollar en series de potencias una función analítica, y vamos a ver efectivamente cómo la analiticidad juega un rol fundamental allí. Sin la analiticidad hay muchas propiedades que no podríamos deducir. Entonces vamos a primero arrancar con una buena definición de analiticidad, que es muy sencilla. Una función, supongamos que tenemos una función f de algún conjunto D en C. Vamos a decir que esa función f es analítica en un complejo Z0. Fíjense que no estamos pidiendo de entrada, digamos al principio, que Z0 sea del dominio de la función. Pero, ¿qué tiene que pasar para que una función sea analítica en Z0? Tiene que existir un entorno, digamos, de radio R positivo, tal que para cualquier Z en ese entorno, la función f sea derivable. O sea que la analiticidad es mucho más que la derivabilidad. Ser derivable en un punto quiere decir que exista el límite del cociente incremental en ese punto. Y en los vecinos puede pasar cualquier cosa. La analiticidad exige la existencia de la derivada no solo en el punto Z0, sino en todo un entorno alrededor de Z0. Fíjense que al decir que para todo Z en el entorno, en particular estamos diciendo que la función tiene que existir la derivada en Z0. Z0 pertenece a cualquiera de sus entornos. Pero estamos pidiendo mucho más, que sea derivable no solo en Z0 la función, sino también en todo un entorno, en algún entorno, que exista algún entorno alrededor de Z0 en el cual exista la derivada de la función. ¿Sí? O sea, en definitiva, una función es analítica en un punto si existe algún entorno del punto en el cual la función es derivable en cada punto de ese entorno. O sea que la función sea derivable en todo el entorno. Como para hacer un dibujito, si yo tengo Z0, no alcanza para ver que una función es analítica en Z0 con solo ver si es derivable en Z0. Hay que saber encontrar un radio de entorno tal que en todo ese entorno, en cualquier punto que yo tome dentro de ese entorno, la función sí sea derivable. ¿Sí? Y vamos a decir que una función es analítica en un conjunto, en un subconjunto del plano, si es analítica en cada punto de ese conjunto. Lo esperable, así como decíamos, una función es continua en un conjunto si es continua en cada punto del conjunto. Bueno, una función es analítica en un subconjunto si es analítica en cada punto de ese subconjunto. Y una función se dice entera, vamos a decir que una función es entera cuando esa función es analítica en todo el plano complejo. Acá hay por ahí puede ser desafortunada la elección del término entero. Uno piensa en una función entera, podríamos pensar que una función entera es una función que toma valores en z, es decir, valores enteros, pero no, en nuestro contexto vamos a decir que una función es entera
si es analítica en todo el plano. Antes de ver algunos ejemplos, hagamos algunas puntualizaciones. Si una función es analítica en Z0, y eso quiere decir que es analítica en todo un entorno alrededor de Z0, en particular en el propio centro del entorno, entonces quiere decir que f es derivable en Z0. Pero que una función sea derivable en un punto, ustedes piensen un poquito, ya veremos ejemplos, piensen si eso garantizará que la función sea analítica. Si se acuerdan de los ejemplos que hemos visto cuando hemos visto derivadas, se van a dar cuenta que no alcanza que una función sea derivable en un punto para ver que esa función es analítica. Ya de todos modos vamos a ver dentro de un ratito ejemplos. Recuerden que la cadena de implicaciones es que, por lo tanto, f es continua en Z0. O sea, analítica implica derivable, implica continua. Al revés, así como continua no implica derivable, tampoco derivable implica analítica. Lo que sí podemos decir es que si una función es analítica en un punto, sí, solo sí, es analítica en todo un entorno de ese punto. ¿Sí? Prueben reemplazar en esta proposición a la palabra analítica por la palabra derivable. Más vale que no van a poder, porque f derivable en un punto, sí, solo si f derivable en algún entorno. Ya han visto ejemplos en los que no, pero para analiticidad sí se cumple, porque si es analítica, tomo ese mismo entorno en el que la función admite derivada, y ese entorno, cualquier punto de ese entorno, puedo imaginarme un entorno más chiquito alrededor de ese punto, contenido en todo este entorno en el cual la función es derivable. Por lo tanto, en ese punto, Z1 dentro del entorno Z0, me puedo conseguir un radio de entorno chiquitito, digamos, que no se salga del entorno y en el cual la función sea derivable. Por lo tanto, si la función es analítica en Z0, también es analítica en cada punto de este entorno que garantiza la definición de analiticidad. Y una implicación que recién me doy cuenta que podríamos haber puesto, si es continua quiere decir que Z0 está en el dominio. O sea que una función jamás puede ser analítica en un punto que no esté en su dominio. ¿Sí? Eso ya sabíamos que no podía ser derivable en ningún punto que no estuviera en su dominio, pero más que en su dominio tiene que ser un punto interior del dominio para que sea derivable, así que para que sea analítica más vale que también. Bueno, entonces, como les decía, vamos a ver algunos ejemplos de cómo analizar si una función en un punto o en varios puntos es analítica o dónde es analítica una función. El primer ejemplo que vamos a ver es esta función con la que ya nos hemos topado antes, allá cuando empezábamos a analizar las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Esta función tiene parte real u de xy igual a x más y cuadrado, parte real b de xy igual a y menos x. Habíamos visto en la clase anterior, cuando hemos analizado esta función, que las dos ecuaciones de Cauchy-Riemann, la primera u sub x igual a b sub y, se cumplía en todo R2. Pero la segunda se cumplía en y igual a un medio. O sea, si uno hace las cuentas, u sub y igual a menos b sub x, llega a la conclusión de que no hay restricciones para x, pero sí necesitamos que y valga un medio para que se cumpla la segunda ecuación de Cauchy-Riemann. Por lo tanto, las ecuaciones de Cauchy-Riemann, las dos ecuaciones para esta función, se cumplen simultáneamente en los pares x y tales que x es cualquiera e y es un medio. ¿De acuerdo? En ese momento, cuando analizamos esta función, decíamos, las ecuaciones de Cauchy-Riemann se cumplen solo en esos puntos. Esas ecuaciones por sí solas no nos permiten decidir nada acerca de la existencia de la derivada. Sin embargo, como vemos, u y b son ambas funciones que tienen polinomios en x y en y, por lo tanto, u y b y todas sus derivadas parciales son continuas en todo el plano. Por lo tanto, vemos que en todo el plano se cumple el tema de tener derivadas parciales de primer orden continuas tanto la u como la b. Y entonces las condiciones suficientes de derivabilidad se cumplen
totalmente sobre la recta horizontal a coordenada 1/2. O sea, los pares x y con x igual a, bueno, cualquier número real e y igual a 1/2. Porque estos son los únicos puntos que cumplen simultáneamente las tres cosas. Primera ecuación de Cauchy-Riemann, segunda ecuación de Cauchy-Riemann y condición, digamos, de continuidad así de las derivadas parciales. Así que esta función es derivable en todos estos puntos. Entonces nos preguntamos qué pasa respecto de la analiticidad de esa función. Podemos ver un dibujo aquí en este pizarrón. Fíjense, yo voy a dibujar con azul todos los puntos donde la función es derivable. Ya hemos dicho que son todos los que están sobre la recta horizontal en coordenada 1/2. Los voy a dibujar con verde mejor. Digamos que esta es la recta horizontal que corresponde a parte imaginaria 1/2. Vamos a anotar eso acá. Digamos que acá tengo 1/2. Y yo sé que la función es derivable en los puntos que están de verde ahora en el plano. En los que están de blanco, ni en los ejes obviamente, la función es derivable. Seguro que no es derivable allí. Solo es derivable en los puntos que están en verde. Por lo tanto voy a tomar otro color, por ejemplo el azul. Y me voy a preguntar si en qué puntos la función esta, la que estamos analizando, es analítica. La definición de analiticidad me pide que la función sea derivable no solo en el punto, sino en un entorno alrededor del punto. Acá estamos viendo que si yo tomo cualquier punto fuera de la recta verde, de la recta y igual a 1/2, la función ni siquiera es derivable, por lo tanto no puede ser analítica en los puntos que están fuera de la recta. ¿Y qué pasa con un punto que está sobre la recta? Por ejemplo, tomemos este punto de acá. ¿Qué tendría que pasar para que esta función sea analítica allí? Tendría que haber algún entorno alrededor de ese punto tal que la función sea derivable en todo ese entorno, pero en cuanto yo tomo cualquier radio de entorno y trazo el correspondiente entorno alrededor de ese punto, inmediatamente fíjense que el entorno va a capturar puntos que están por arriba de la recta y puntos por debajo de la recta en donde ya sabemos que no son derivables, ¿sí? Así que si bien el entorno contiene puntos donde la función sí es derivable, pero no cumple la definición de analiticidad, porque no, es imposible que en ningún punto sobre la recta yo pueda trazar un entorno tal que la función sea derivable completamente en ese entorno. Entonces la conclusión, ¿cuál es? La conclusión es simplemente que la función no es derivable en ningún entorno de ningún punto en el cual la función es derivable. ¿Sí? O sea, la función es derivable en algún punto, en muchos puntos, pero ninguno de esos puntos admite un entorno en todo el cual la función sea derivable. Y por esa razón, esa función entonces no es analítica en ningún número complejo. Veamos otro ejemplo, un ejemplo fácil. La función g de z igual a z menos pi. Es una función que ya hemos visto en la clase pasada, es derivable absolutamente en todo el plano. Lo podríamos verificar ya sea por definición de derivada o por cumplimiento de las condiciones suficientes de derivabilidad. Vemos que esta función efectivamente es derivable en cualquier punto del plano complejo. Así que ahora me gustaría que analicemos la analiticidad de la función. Yo voy a marcar allí todos los puntos con verde, todos los puntos donde la función
es derivable. Y por supuesto que tengo que pintar de verde absolutamente todo el plano porque la función es derivable, como decimos, en cualquier número complejo. Tengo que pintar todo el plano. Veamos si se cumple para algún número complejo Z0 la analiticidad. Digamos que vamos a elegir un complejo Z0 como este de acá. Digamos que elijo ese punto, llamémosle Z0, Z0, ahí está. ¿Y qué exige la definición de analiticidad? Que yo sea capaz de encontrar algún entorno de ese punto, fíjense que el punto es arbitrario, es cualquiera, que sea capaz de encontrar algún entorno del punto dentro del cual, dentro de ese entorno, la función sea derivable en cada punto del entorno. Y me doy cuenta que en realidad si tomo cualquier entorno alrededor de Z0, por supuesto que en cada punto de ese entorno la función es derivable, sea cual sea el radio, un medio, 1, 5, 2 millones, no importa qué radio tomen, cualquier entorno alrededor de Z0, la función va a ser derivable en todo punto del entorno y por lo tanto va a ocurrir que va a ser analítica en todo el plano, efectivamente. ¿Sí? La demostración formal de eso es que, por ejemplo, si tomo cualquier número complejo, la función g es derivable en, como les decía hace un rato, por ejemplo, el entorno del radio 1 alrededor de Z0. O sea, todo punto dentro de este entorno es la función g derivable en él, en cada punto del entorno. Por lo tanto, la función es analítica en Z0 y el Z0 es cualquiera arbitrario en C. Así que es una función de estas que es analítica en todo el plano complejo. Esta G es analítica en todo el plano complejo. Y por lo tanto es una función que, es del tipo de las que hemos llamado función entera. ¿Sí? Función que es analítica en todo el plano complejo. Un ejemplo un poquito más interesante para analizar estas cuestiones de analiticidad, veamos la función h de z igual a 1 sobre z menos pi. Es el cociente entre una función constante y una función polinómica de grado 1, o sea, es una función racional. Sabemos que este tipo de funciones, cocientes de funciones, son derivables en aquellos puntos en los que el numerador sea derivable, el denominador sea derivable y el denominador no se haga cero. Entonces, es inmediato ver que la constante es derivable, z menos pi es la que hemos analizado acá hace un rato, es derivable en todo el plano, así que estas dos funciones son, tanto la del numerador como la del denominador, son derivables en todo el plano. Por lo tanto, ¿dónde va a tener problemas el cociente? Problemas de derivabilidad. Va a estar en los valores de z que anulen el denominador, concretamente en pi. O sea que esta función es derivable en todo el plano excepto en pi. Veamos cómo es esta situación. Fíjense, yo voy a optar por marcar con rojo los puntos en los que la función no sea derivable. ¿Sí? Digamos que, porque si tuviera que marcar con verde los puntos en los que sí es derivable, sería todo el plano, excepto en pi, porque ya sabemos que la función no es derivable allí en pi. ¿Sí? Vamos a marcar entonces ahora con rojo el único punto del plano complejo en el que la función no es derivable. Y sé que la función es derivable en el resto del plano. Entonces, ¿qué pasa si yo tomo, por ejemplo,
un complejo cualquiera Z0. No importa en qué lugar esté, basta que no sea el complejo pi. O sea, en el complejo pi puedo garantizar que la función no es analítica porque no es derivable. Y no es derivable porque ni siquiera es continua, porque la función ni siquiera está definida, ni siquiera pi ni siquiera pertenece al dominio de la función. Por lo tanto, esta función no es analítica en pi. Me pregunto por entonces si es analítica en cualquier otro punto del plano. Digamos que yo tome este punto como Z0. Y bueno, evidentemente, si el punto no es pi, si Z0 no es pi, quiere decir que yo voy a poder, por ejemplo, seleccionar en el segmento que va desde Z0 hasta pi, elijo la mitad de esa distancia y elijo esa medida, la mitad de esa distancia, como radio de un entorno alrededor de Z0. Y trazo el correspondiente entorno. Obviamente la función ya sabemos que es derivable en todo el plano, por lo tanto, salvo en pi, así que como el pi no está en este entorno, quiere decir que la función es derivable en todo el entorno y por lo tanto ya encontré un punto alrededor de este Z0, perdón, un entorno alrededor de Z0, dentro del cual la función es derivable completamente en cada punto, o sea, es derivable en todo el entorno completo. Por lo tanto, este es un ejemplo de una función en la que, vamos a volver al otro pizarrón, este es un ejemplo de una función que para todo z0 distinto de pi, digamos, si uno toma cualquier punto z en el entorno de radio, la distancia entre z0 y pi dividido 2, como hacíamos hace un rato, alrededor de z0, por poner un ejemplo, porque hay muchos otros entornos que podría seleccionar, la derivada de la función h que estamos estudiando existe en cada punto del entorno de ese entorno. Y por lo tanto, la función h es analítica en z0. Como z0 era cualquiera distinto de pi, quiere decir que la función h es analítica en c menos pi. Veamos un último ejemplo, el dado por la función s de z igual al cociente entre el logaritmo principal de z y z menos i. El dominio de esta función es todos los complejos salvo el 0 y el i. El 0 porque el logaritmo no está definido en 0 y el i porque anula este denominador, es decir, esta función está bien definida para cualquier complejo que no sea ni el 0 ni el i. Ese es su dominio. Para la derivabilidad, la vemos como un cociente de dos funciones. Analizamos la derivabilidad de cada una de las funciones, la del numerador y la del denominador. La del denominador es derivable en todo el plano, así que el único problema que va a aportar esto para la derivada del cociente es aquellos lugares en los que se anule el denominador, o sea, en i. Y el numerador, la función logaritmo, recordarán que hemos analizado su derivabilidad apelando a las ecuaciones de Cauchy-Riemann en forma polar y habíamos llegado a la conclusión de que no era derivable ni en 0 ni en todos los puntos, los números reales negativos, es decir, no es derivable en el semieje real negativo incluido el 0, el numerador. Por lo tanto, el cociente, ¿dónde va a ser derivable? Bueno, veamos en qué punto es derivable esto y en qué punto es derivable esto. El de abajo ya dijimos no hay problema. El de arriba es derivable en todos los complejos salvo en el semieje real negativo incluido el 0. El cociente, aparte de esos puntos, va a tener problemas en donde se anule el denominador, o sea, en i. Y por lo tanto, la derivada de esta función va a existir en todo el plano complejo excepto en el semieje real negativo incluido el 0 unión i. En todos esos puntos la función no es derivable. Así que marquemos en un pizarrón los puntos
donde esta función no es derivable. Son, como dijimos, a ver, vamos a usar el color rojo. Digamos el 0. Todos los puntos que estén en el semieje real negativo, allí la función no es derivable. Y en I tampoco la función es derivable. O sea, con rojo están marcados los puntos en los que la función no es derivable. Si no es derivable en ellos, más vale que no va a ser analítica en ellos. Y me pregunto en qué puntos la función sí es analítica. Voy a marcar de verde todos aquellos puntos del plano en los que la función es derivable, es decir, prácticamente todo el plano salvo el i y el semieje real negativo incluido el 0. ¿Qué pasa si yo tomo un punto cualquiera, z0, que no sea ni el i, ni el 0, ni esté sobre el semieje real negativo? Digamos, este punto. Bueno, obviamente me doy cuenta de que ese punto está lejos de los puntos donde la función no es derivable, que son los puntos sobre el semieje real negativo y el i. Miro esos dos segmentos y por supuesto que puedo trazar, elijo el más chiquito de esos segmentos, tomo la mitad, trazo el entorno de ese radio igual a esa mitad, y más vale que eso me va a dar un entorno alrededor del punto en el cual la función no es, no tiene ningún punto, o sea, la función en todo punto de este entorno es derivable, porque los puntos donde no es derivable, ninguno de ellos está dentro de ese entorno que he trazado. Ya sea que el punto que elige esté por aquí, que esté por aquí, también podría hacer el mismo trabajo, ¿sí? O que esté, qué sé yo, por aquí. Siempre voy a poder encontrar un entorno contenido en la parte verde del dibujo, en cualquier z0 que no sea ni el i, ni el 0, ni los reales negativos. Así que, ¿qué es lo que tengo respecto de la analiticidad? Y bueno, si lo hacemos formalmente, podemos decir que si yo tomo cualquier número complejo que no sea el i y que no esté sobre el eje real, o sea, z0 distinto de 0 y parte imaginaria de z0 distinto de 0, entonces sé que existe la derivada de la función s en qué entorno. El entorno de qué hago para, fíjense en el pizarrón qué hago para marcar, por ejemplo, en este punto, qué hago para marcar un entorno totalmente metido, o sea, que no contenga nada rojo. Bueno, miro lo más cerca que estoy del semieje real negativo, la distancia desde el punto hasta ahí, elijo la mínima de esas dos distancias y divido por 2. ¿Sí? Eso, o sea, exactamente lo que hemos dibujado acá es lo que estamos haciendo acá, eh, para los puntos que no estén sobre el eje real, porque en el caso del eje real la parte imaginaria vale 0 y ese mínimo no me serviría, pero si el punto no está sobre el eje real, puedo sacar el mínimo de la distancia entre, o sea, del valor de la parte imaginaria, el módulo de la parte imaginaria de z0 y la distancia de z a i, que es el módulo de z menos i. Veo la menor de esas dos distancias, la divido por 2 y tomo entorno de ese radio alrededor de z0. Eso no va a contener ningún punto de los rojos, o sea, ningún punto donde la función no tenga derivada. Y por lo tanto sé que la derivada de la función existe en cada punto de ese entorno. ¿Quiénes faltan
por analizar los puntos que están sobre el semieje real positivo. Para ellos es muy fácil porque simplemente tomo el entorno de radio igual a la mitad de la parte real de Z0, lo divido por 2 y tomo el entorno alrededor de Z0, más o menos como se veía aquí en este punto, ¿sí? Y por lo tanto, en ese caso, el entorno, en todo ese entorno la función es derivable. Hay un entorno alrededor de Z0 tal que la función es derivable en todo el entorno. O sea que, en definitiva, para cualquier Z0 que no sea el I, ni el 0, ni los reales negativos, entonces tiene que caer cualquier Z0 que no esté en esos conjuntos, tiene que ser de una de estas dos formas. Y en cualquiera de los dos casos nos damos maña para conseguir un entorno dentro del cual la función es derivable y por lo tanto de todo este análisis, ¿qué podemos ver? Que cualquier punto que no sea ni el 0 ni el i ni esté sobre el semieje real negativo, la función es analítica en ese punto. O sea que en definitiva la función S es analítica en el conjunto C excepto en el semieje real negativo unión